Chile está al borde de un colapso político y moral. Mientras el gobierno actual se hunde en la incompetencia y la corrupción, aparece una voz sin miedo a decir las verdades incómodas. Hoy te invito a escuchar a Johannes Kaiser, un candidato que no se vende ni se arrodilla. En esta entrevista, desenmascara a la izquierda hipócrita, critica la tibieza de la derecha tradicional y expone sin filtro su proyecto para devolverle la dignidad y la libertad a Chile. ¿Estás cansado de que te suban impuestos para mantener a un Estado gordo y corrupto? ¿Harto de que te cobren arriendo por tu propia casa? ¿Indignado de ver cómo la salud y la educación se hunden mientras se roba nuestra nación? Quédate hasta el final, porque aquí no hay censura ni corrección política, hay verdades que duelen y un llamado a despertar. Este video no es para débiles ni para fanáticos del Estado papá, es para los que quieren recuperar un Chile libre, soberano y con un Estado que sirva a su gente, no que la esclavice. Atento, patriota. Porque después de ver esto, no podrás decir que no sabías. Estoy con don Johannes Kaiser, por supuesto. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido a Río Bueno, a la región de los Ríos. Bueno, ya estaba en la región, pero bienvenido a la provincia del Ranco, ahí sí. Y a Río Bueno. ¿Cómo está don Johannes Kaiser? Gusto de saludarlo. Buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, está bien que tengamos un problema demográfico. Nos faltan niños, pero hay que saber dónde hacerlo. Eso sí que sí, ¿eh? Los municipios y en horario de hora extra no es el lugar, ¿cierto? No, espero que no hayan cobrado horas extra por eso. Pero... Sí. Bueno, estaban en investigación. Hoy estaban diciendo que podían... dicen que los moteles están muy caros. Están muy caros. Y la alcaldesa Itacura dijo que estaba haciendo la investigación, lógicamente, que tiene que hacer su sumario ahí con eso, por todo lo que genera. Va a ser un sumario caliente. Querían inhabilitarlo. Va a ser bien caliente el sumario. Querían inhabilitarlo por 5 años. ¿Por 5 años? Sí, por ejercer cargos públicos. Trabajar, no sé si se puede inhabilitar a una persona por 5 años. O sea, es lo que es más grave que robarse las lucas, por lo visto. Sí, porque hay algunos que se las llevan así nomás también, por una buena cantidad de lucas, ¿no? Especialmente si tienen suficiente... Cuando tienes relaciones políticas y no relaciones de otro tipo, claro, parece que pasan piola. Pasa mucho. Johannes Kaiser, diputado, ¿desde cuándo? Desde 3 años atrás ya. Estamos en el 25, entré el 3 de marzo del 2022. Del 2022. Correcto, increíble cómo ha volado el tiempo. Desde el año 76, 49 años. ¿Oriundo de? Santiago, bueno, nacido en Santiago, pero pasé un buen tiempo de mi niñez en Villarrica. En Villarrica, mira. ¿Y qué tal? No muy lejos. Yendo de pronto por ahí, una linda zona. De todas maneras sigo echando de menos, y aparte que tengo parte de mi familia ahí, así que... ¿Es una visita seguida esa? Mira, todos los veranos de todas maneras, y cuando puedo, si hay un poco más de espacio, trato de irme para allá, pero la verdad es que desde que soy diputado no he tenido mucho tiempo. No ha tenido mucho, me imagino, con la agenda ahí se pone un poquito más estrecha. ¿Hermanos? Somos 6. Ya. Bueno, entenderá, en su momento creo que teníamos 2 señales de televisión y se terminaban las transmisiones a las 12 de la noche. Claro, había tiempo. ¿No fue dentro de los municipios, sí? No fue dentro de los municipios. Eso se lo dejamos a las nuevas generaciones. Sí. Eso es lo que pasa ahí. Perfecto. Bueno, de los más Axel Kaiser es de los más conocidos entre los hermanos, el que está más presente en las redes, por lo menos, ¿no? Sí, mi hermano Axel hace mucho tiempo ya que está dando la pelea cultural para convencer a nuestros compatriotas de que la libertad es el camino a la prosperidad y por lo demás también es aquello que te hace realmente digno como ciudadano. Porque andar siendo manduqueado no es necesariamente algo que... Nadie ha muerto en una guerra en función de ser manduqueado por un burócrata, ¿no es cierto? Correcto. Por la libertad, sí. ¿Está él trabajando en campaña también? No, Axel tiene su fundación, él es escritor, está entonces, por lo demás tiene una carrera que ya está a nivel internacional, teniendo impacto. El día de ayer o de antes de ayer, el propio presidente Milei hizo una referencia a su libro Parásitos Mentales. Le ha ido bien en su área. Le ha ido harto bien en su área, que por lo demás es el área que a él más le gusta y que más le acomoda. Así es que
Lo he tratado de convencer de meterlo un poco más en la política contingente, por supuesto, porque a mí me sería un tremendo aporte y a nuestro proyecto político, pero él prefiere de momento todavía quedarse en el mundo de las ideas y aportar desde ahí. Muy bien, está bien. Fiel a sus convicciones el hombre. Eso me parece muy bien. Ya, entré un poquito en terreno más político local y también respecto a lo suyo. ¿Qué lo movió al estar hoy día queriendo estar presente en la papeleta para el mes de noviembre? Mire, de alguna manera esto es como caerse para arriba. Cuando se produce el segundo proceso constitucional, yo tengo un quiebre con el Partido Republicano porque, en mi opinión, el segundo texto constitucional era la versión edulcorada del primero. No era tan malo, sin duda, pero era un mal texto. Y me opongo al mismo. De hecho, voto en contra. No hago campaña porque era militante disciplinado, pero después hay sanciones por eso. Y eso significó que yo renuncié a la bancada y al Partido Republicano, porque bueno, no me quedó otra. Si quería ser consecuente. Y de la mano de eso viene la necesidad entonces de armar un proyecto político que se hiciese cargo de las diferencias que había tenido con el Partido Republicano y con el resto de lo que en algún momento se llamó la derecha. Y ese proyecto político, para tener éxito, tenía que tener también una figura ancla en el sentido de avanzar en una presidencial. El partido político es un tema simbiótico, ¿de acuerdo? Para generar el partido político que nos permitiese tener una plataforma desde la cual operar políticamente, necesitábamos potenciar o ir también con una figura presidencial. Y en ese sentido, yo en una conversación en la Radio de Agricultura, disculpen que menciones la competencia, hago presente mi disposición a ir a las primarias a las cuales había invitado Chile Vamos. Y de ahí empieza todo esto y bueno, y aquí es donde estamos en este momento. Las primarias no se produjeron porque Chile Vamos nunca quiso aceptar sentarse a conversar sobre los mínimos políticos comunes y tampoco hubo primarias con republicanos. José Antonio nunca se abrió a hacer ningún tipo de primaria, siempre dijo que iba hasta la primera vuelta. ¿Usted sí estaba dispuesto a hacer primaria? Yo siempre estuve dispuesto a hacer primarias en la medida, aunque le tocara no ir. En la medida en que hubiese un consenso del proyecto político. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mí lo importante es el proyecto político. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando llegas al gobierno? No quién lo va a hacer, sino qué es lo que vas a hacer. Tiene que haber un contrato político, ¿ya? Compromiso, líneas generales para no salirse de eso, para no generar entonces ruido. O sea, cualquiera de los que llegara a la papeleta tenía que cumplir con ese contrato anterior, ¿no? Yo siempre he planteado que ese es el único camino de hacer política civilizada. Cuando tú tienes más partidos en un sistema pluripartidista como este, ¿ya? Donde hay varios partidos con distintas intensidades, con distintas sensibilidades, si quieres decirlo así, en ciertas materias, tú tienes que sentar a los partidos y ver cómo firmas un contrato político. Entre esos partidos, lo que después puedes llamar un plan de gobierno, ¿de acuerdo? Pero eso lo tienes que hacer antes. No puedes hacerlo después de las elecciones. Ese es el punto. O sea, por lo menos antes de las primarias. Después, claro, entre la primera y la segunda vuelta, o después de la segunda vuelta, se puede sentar uno con la gente y ver, bueno, qué cosas están dispuestos a apoyar o no. Pero cuando tú quieres ir en bloque a competir a una elección, evidentemente que tienes que ponerte de acuerdo antes de la elección, ¿no? Claro. Eso no funcionó y no ha funcionado nunca. No les interesa. No les interesa si son muy amateurs para hacer política en la derecha chilena. ¿Sabes qué? Da la impresión de que fuese esto como ir el fin de semana al Club de la Unión. ¿Ya? No han aprendido nada en materia político. Seguimos haciendo en lo que es el mundo de la hoy oposición, se sigue haciendo política como en el siglo XIX. Y eso no, para un país que quiere ser un país desarrollado, no basta. Es mucho más que eso. Y eso llevó entonces a que Johannes Kaiser diga, no, bueno, si no hay ese acuerdo político previo, entonces yo voy a tener que también ir en la papeleta sin primaria. Evidente, porque, a ver, si no voy yo, entonces no hay un referente que defienda los principios que estamos defendiendo nosotros.
por ejemplo, y son principios donde tenemos diferencias con las otras formaciones políticas. Por ejemplo, el tema de las contribuciones. Yo no veo el tema de las contribuciones desde el punto de vista de si tú tienes plata o no para pagarlas. Yo lo veo desde el punto de vista que tú ya pagaste impuestos por lo tuyo. Tú pagaste impuestos cuando ganaste la plata, tú pagaste impuestos cuando te compraste la casa, o cuando te compraste el sitio, o cuando te compraste tu negocito, ¿ya? Y no puede venir el Estado a cobrarte arriendo por lo tuyo. Es un tema de principio. O sea, eliminaría las contribuciones. Yo eliminaría, y lo he planteado así, las contribuciones agrícolas, las comerciales, las contribuciones habitacionales. Todas eliminadas. Y hay gente que me dice, oye, pero es que ¿cómo vas a financiar las municipalidades? Damas y caballeros, este gobierno contrató 100.000 funcionarios y se está gastando 2.200, 2.400 millones de dólares anuales en esos 100.000 que contrataron, ¿ya? Que se contrataron las distintas, no solamente este gobierno, sino la municipalidad y todo el tema. ¿Ya? Mucho de aquello, bueno, pero mucho sentido. Pero veamos el costo. Son 2.400 millones de dólares que nos costó el chistecito de las contrataciones de este último periodo. Eliminar las contribuciones, todas las contribuciones, nos cuesta 2.200 millones de dólares. O sea, nos sobran 200 millones de dólares si despedimos a todos los que se contrataron ahora. No me digan que no hay plata. Sí, miren, no es que falte plata, sobran los ladrones en este país. Ese es el problema. Entonces vienen y le dicen a la gente, no, es que le tenemos que cobrar a usted para darle salud, para darle educación y para darle seguridad. Yo no veo la seguridad, la salud, la gente se nos muere de a decenas de miles esperando atención, y en la educación estamos cada vez peor. O sea, nuestros niños enfrentan un futuro súper incierto, porque en un mundo cada vez más tecnologizado están cada vez más atrasados en comparación con el resto de la gente, de los países con los cuales vamos a tener que ir a competir. Entonces me dicen, y no, pero cobremos entonces más impuestos. Hemos cuadruplicado, quintuplicado el gasto en salud. ¿Tenemos mejor atención de salud que hace 10 años atrás? No. Hemos aumentado mucho el gasto en educación. ¿Tenemos mejor gasto mejor educación? No la tenemos. ¿No estás de acuerdo con los SLEP? ¿Cómo? No, es un desastre. Es un desastre el tema de los SLEP. Pero tampoco creo que haya sido la solución al tema municipal. Yo estoy planteando otra opción, que es pasar la gestión de los recursos directamente a los colegios, a través de que los colegios públicos se autogestionen a través de cooperativas de profesores y de asistentes de la educación, y que reciban el dinero directo, que sean supervisados por una superintendencia, pero que la plata llegue directo a los colegios, y no tengas tú que tener permanentemente, o sea, con una administración profesional, por supuesto, la obligación de tener un administrador profesional en el colegio, etcétera, y rendir cuentas, pero no tengas que pasar por todo el costo administrativo que significa tener entonces el SLEP, los administradores del ministerio y los administradores de los administradores, porque, para ser bien honesto, creo que se ha demostrado que lo único que hacen es distraer recursos que al final no llegan a los niños. Exacto. Rapidito, nos están avisando ahí por interno que hay que continuar el viaje de don Johannes. Pero antes me imagino que usted quisiera quedarse más y seguir viajando, pero hay que ser fiel a las agendas. Don Johannes Kaiser, gobierno de turno. Respecto al gobierno de turno, le voy a decir una cosa. Este es probablemente uno de los peores gobiernos que a mí en mi vida me haya tocado. El peor, definitivamente. Muy mala gestión, gente incompetente instalada en lugares donde no debiesen estar, contrataciones absolutamente innecesarias y una falta de compromiso con la gente. No de todos, hay funcionarios, sin duda, hay gente que trata de hacer las cosas bien, pero así a nivel gobierno, una falta de compromiso con la gente que es aterradora. Okay. Yo creo que eso es el diagnóstico. Ya, con ese diagnóstico entiendo que cualquier candidato de izquierda hoy día usted opinaría parecido. Entonces, ¿por qué no José Antonio Kast? ¿Por qué no Evelyn Matei? Bueno, Evelyn Matei es parte de una coalición política que cuando llegó al gobierno ha gobernado con ideas de izquierda. A mí no me sirve elegir a Chile Vamos si Chile Vamos me va a venir a subir los impuestos, va a aumentar las regulaciones de todo tipo, y al final termina haciendo cosas que dice que no quiere hacer, pero las hace. Y respecto de José Antonio, bueno, nosotros tuvimos el quiebre con Republicano, el segundo proceso constitucional, porque ellos hicieron o cayeron en ciertas cosas en las cuales también habían caído ante Chile Vamos. O sea, tú no apoyas los derechos colectivos indígenas,
La Constitución Política de la República de Chile no está al mismo nivel que los tratados internacionales, está por encima. Tú no apoyas la representación política por sexo. Estas paridades de salida no corresponde. Es el ciudadano el que elige quién lo representa, no los políticos. Los derechos sociales y colectivos iban a salir un ojo de la cara y no había cómo financiar ese tema. Los 12 bordes negociados con el Partido Comunista eran parte de ese proyecto constitucional y Republicanos apareció tratando de impulsar la aprobación y mucha gente confió en Republicanos. Yo personalmente leí ese texto, no me gustó. Entonces, fue lo que provocó la salida. Entonces me pregunto, yo en ese momento pregunté, bueno, hay diferencias que son insalvables o que eran insalvables con lo que fue la decisión de José Antonio Kast de tratar de cuadrar el círculo constitucional, es decir, dejar a todo el mundo contento. Y la verdad es que una constitución no está para dejar a todo el mundo contento, está para proteger los derechos de los ciudadanos respecto de los políticos. Para eso está, no está para dejar contentos a la izquierda y a la derecha. Está sola y exclusivamente para proteger los derechos de los ciudadanos respecto al Estado. Con esto terminamos. Tenemos que irnos, don Johannes. Pero una de las falencias, dentro de otras del gobierno actual, fue que cuando ellos ingresaron al gobierno no tenían el equipo suficiente como para gobernar Chile y los distintos puestos claves e importantes que se necesitan para que haya una buena gobernabilidad del país. Ocurre con los partidos pequeños a veces. ¿Tiene el equipo para gobernar si es presidente de Chile? Absolutamente, porque nosotros no vamos a llenar esos puestos con políticos. ¿Un Estado más pequeño? Un Estado más pequeño por un lado, por otro lado identificar a la gente que está dentro de la propia estructura del Estado, que sabe cómo hacer las cosas y que los vamos a colocar entonces como directores de servicio, etc. Yo quiero volver a la tecnocracia. La conducción política tienen que ser pocas personas que den entonces las directrices para el país. Pero las cosas en terreno no las tienen que hacer políticos. Los seremis no tienen por qué ser necesariamente políticos. Los directores de servicio no tienen por qué ser políticos. Tiene que ser gente que sea capaz de implementar las políticas de los ministerios, las políticas técnicas, en forma técnica, con una razón técnica y un razonamiento técnico. Y le voy a decir una cosa. Si en ciertas materias de repente hay gente de otro pensamiento político que el mío, pero son los mejores para hacer la pega, los voy a contratar. A mí no me interesa tener un gobierno que sea un gobierno que sirva a los nuestros. Quiero tener un gobierno que nos sirva a todos. Y para eso vamos a buscar a la gente que tenga la calidad profesional para cumplirle a nuestra ciudadanía. Perfecto. Gracias, don Johannes Kaiser. Éxito en lo que se viene. Que le vaya muy bien, por supuesto. Y gracias por venir a Río Bueno y estar presente aquí en el 103.9 en Radio Sorina el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que todavía están en fin de semana. Eso. Pásenlo y disfruten. Abrigarse, se viene frío. Y salgan, está empezando a llover, creo, así que salgan abrigaditos. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba don Johannes Kaiser, entonces candidato a la presidencia de la República.